Estudiantes de la MELGI, sean bienvenidos a la tercera unidad de la asignatura de Seminario 1. El tema que trataremos el día de hoy es la definición del problema de investigación en educación. Para ello daremos inicio a un ejemplo, el cual tocaremos en esta sesión, que es sobre deserción escolar. Para este ejemplo estamos proponiendo hacer una metodología que partiremos del aspecto general, que fue la unidad 1 referente a la línea de investigación. Tocaremos algunos temas o tópicos que vimos en la unidad 2 y terminaremos con la definición del problema y la pregunta de investigación. Algo que quisiera aclarar es lo siguiente. Estamos partiendo de lo general a lo particular. Línea de investigación es un conjunto de trabajos, estudios, proyectos e incluso posgrados que están trabajando sobre algo en específico, sobre un tema en específico. De este gran mundo de la línea de investigación, reducimos el campo visual y nos ocupamos de un tema de investigación. Un tema de investigación no es simplemente un enunciado, sino es un enunciado respaldado ya por un análisis de documentos. Por ejemplo, lo que han visto en la asignatura de liderazgo. Del tema de investigación vamos especificando un poco más y llegamos al objeto de estudio. El objeto de estudio ya se define espacial y temporalmente. Un segundo paso es, después del objeto de estudio, llegar al referente empírico. Ya concretarnos, especificar algo en donde vamos a realizar posiblemente ese trabajo. Después de esto, llegaremos al problema de investigación, de lo que nos ocupa hoy en día. Si partimos de las dos líneas de investigación que tenemos, que es liderazgo de y en instituciones educativas y gestión de y en instituciones educativas, tendremos dos perspectivas del mismo problema, pero a su vez tenemos que enfocarlos y definirlo a un grado que sea entendible y fácil de resolver en este caso, si estamos hablando de un problema. Sí, prácticamente en esta ocasión, en la unidad 3 se trata de que abordemos efectivamente lo que es el problema de investigación y bueno, para llevar a cabo esta dinámica, pues intentamos establecer un ejemplo. Lo que hemos hecho en la unidad número 1, a lo mejor apenas de carácter enunciativo, pero sobre todo en la unidad número 2 hicimos referencia a un problema que en este caso tenía que ver con la deserción escolar, ¿no? Lo que hicimos en primera instancia fue mencionar un tema de interés. Dijimos, la deserción es un tema que regularmente les llama la atención a muchos. En el pregrado eso es lo que prolifera, pero era necesario pasar de un tema de interés a un tema de investigación. Eso ya lo comentaba usted hace un momento. Y bueno, es necesario transitar de un tema de interés a un tema de investigación. Y bueno, por eso empezamos a hacer acotaciones y precisiones y hablamos de la deserción escolar. Y tomando en cuenta las recomendaciones de espacio-tiempo, entonces llegábamos hasta un punto de enunciación donde hacíamos referencia a la deserción escolar en el sistema de educación media superior en el estado de Querétaro 2012-2018. Este era un ejemplo que tenía que ver básicamente con nuestra circunstancia. En el caso de nuestros estudiantes, pues finalmente harán sus precisiones con respecto al espacio-tiempo y a su tema de investigación. Por ahí yo creo que podríamos empezar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo definirías el objeto de estudio en ese ejemplo que estás manejando? Sí, digamos que de manera como muy sencilla, el objeto de estudio tenía como dos características. Por un lado, el objeto de estudio es un fenómeno de la realidad que puede tener materialidad, que puede estar, que su existencia puede estar dada independientemente de nosotros, pero que ese objeto de estudio no necesariamente tiene como cualidades empíricas y por tanto nosotros necesitamos bordearla como en términos conceptuales. Lo que decíamos también en la unidad o en la guía didáctica es que el objeto de estudio, contrario al campo de las ciencias naturales, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales,
Esto podría ser un objeto de estudio porque tiene una existencia empírica y tiene cualidades, ¿no? Tiene color, tiene peso, tiene tamaño. Pero en el caso de las ciencias sociales y humanas, ese objeto de estudio no tiene estas características. Precisamente como no tiene estas características, entonces el investigador tiene que hacer un esfuerzo para que efectivamente pueda comprenderse, aprenderse, asir lo que es el objeto de estudio. ¿Sí? Me gustaría dar un ejemplo. Claro. Liderazgo transformacional. ¿Dónde están sus características? Largo, ancho, profundo, no las tiene. El liderazgo transformacional, incluso el mismo concepto de liderazgo, es un constructo. Yo sé que liderazgo significa conducir a las personas, otros nos dirán que tiene que tener cierta visión, otros nos dirán otra cosa. Es decir, el liderazgo lo construyo, no existe en estricto sentido físicamente, se da, pero se da a través de los conceptos que yo genero, del constructo que yo elaboro. Sí, pues me parece como... Sí, haciendo la relación, entonces tendríamos la línea de investigación que es liderazgo y tendríamos nuestro objeto de estudio que sería la deserción de un nivel educativo y nuestro referente empírico sería ya la institución que estás mencionando, ¿no? Me parece que cuando hablamos de nuestro objeto de estudio, efectivamente tenemos que enmarcar el objeto de estudio en una línea de investigación de las que pertenecen en el programa de la MELGI, ¿no? Efectivamente. Y lo que decía hace un momento, podemos seguir tratando en la mesa el tema de la deserción escolar en el sistema de educación media superior en el estado de Querétaro en el periodo 2012-2018, pero necesitamos efectivamente hacer ese ajuste o esa pertinencia del tema de investigación en una de las dos líneas, ¿no? Digámoslo nuevamente, hemos hecho como esta transición, hemos hablado en términos generales de qué es una línea de investigación. Después de la línea de investigación mencionamos el tema de interés, pasamos al tema de investigación, hemos abordado un poco lo que entendemos por el objeto de estudio y necesitamos llegar al tema que corresponde a la unidad número 3, que tiene que ver con el problema de investigación, ¿no? Entonces, si les parece, podemos explicar a grandes rasgos qué es lo que estamos entendiendo como un problema de investigación y nuevamente traemos a la mesa lo que sería el ejemplo que tiene que ver con deserción escolar, ¿no? La importancia del problema de investigación es que ya es la concreción, la especificación de todos estos elementos anteriores que deben de aterrizar en un problema de investigación sobre el que yo voy a trabajar. ¿Cómo definirías un problema de investigación? Yo creo que hay como dos elementos necesarios resaltar en el problema de investigación. El primero, que tiene que ver con su etimología, que de alguna manera nos da cierta claridad. En su sentido etimológico, el problema aparece como un obstáculo que se presenta delante de nosotros, de tal manera que nos afecta o no nos impide avanzar, ¿no? Este problema, entendido como un obstáculo, lo entendemos en la vida cotidiana. Nosotros enfrentamos distintos problemas, lo cual quiere decir que enfrentamos distintos obstáculos con determinado rumbo que sigue nuestra historia cotidiana. Sin embargo, cuando hablamos de problema de investigación en el campo de la educación, digamos que aparece como algo complejo que tiene distintos elementos que es necesario platicar cada uno de ellos en esta mesa, ¿no? En ese caso, ya cuando unimos un problema con investigación, estaríamos hablando de que estamos buscando manejar el método científico o alguna forma de poder resolver ese problema utilizando ya algunas de las herramientas, técnicas o métodos que irán viendo en las siguientes unidades. Con el caso de la metodología de investigación, otra parte que complementa es el marco teórico y para concluir con lo que es el protocolo de investigación en esta primera asignatura relacionada con los seminarios. Sí. Permítame repetir, lo que estamos recordando es que el objetivo último de este seminario, en este semestre, es terminar con el protocolo de investigación, a partir del cual en los próximos seminarios seguiremos construyendo
nuestro proyecto de investigación, nuestra tesis. Sí, efectivamente, todo va encaminado desde la línea de investigación, tema de investigación, el problema, todo va encaminado a que efectivamente tengamos lo que es un proyecto de investigación, ¿no? Ahorita estamos dando como cada uno de los elementos y al final el propósito es que articulemos finalmente todo, pero tendríamos que regresar para explicarle a los estudiantes qué es un problema de investigación en el campo de las ciencias sociales o humanas o en el campo de la educación, y una vez precisado lo que entendemos como por problema de investigación, ofrecerle al estudiante algunas recomendaciones o algunos tips para que efectivamente ellos puedan construir su problema de investigación. A mi juicio, una recomendación, una de varias recomendaciones que podemos platicar en la mesa para construir el problema de investigación tiene que ver con lo que comentabas, que en este caso es obtener un mayor nivel de claridad, estableciendo una lógica deductiva, o lo que usted en otros momentos ha comentado con respecto a la metáfora de la pirámide, ¿no? O la metáfora del embudo, en donde nosotros tratamos un tema en la generalidad, pero que le vamos dando mayor nivel de especificidad y de concreción, ¿no? Eso nos permitiría precisar nuestro problema de investigación. Con eso podemos identificar de manera clara cuál es el obstáculo que se está presentando con respecto al objeto de estudio que estamos abordando, ¿no? Yo diría que el principal obstáculo al que nos enfrentamos cuando planteamos un problema de investigación es precisamente el desconocimiento. Es decir, nos planteamos un problema de investigación para conocer algo que no conocemos o algo que queremos saber si efectivamente es como nos dicen que es, y de allí se dispara todo el proceso de investigación. Eso creo que podría ayudar en un momento dado a entender lo que es el problema de investigación. Sí, yo diría que, resumiendo un poco lo que acaba de decir, efectivamente nosotros queremos conocer algo, pero no lo conocemos, ¿no? Ahí estamos hablando de esta transición entre un tema de interés a un tema de investigación. Tenemos un tema de investigación cuando efectivamente logramos bordearlo conceptualmente y entramos al terreno del problema de investigación cuando empezamos a identificar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Cuando alcanzamos a describirlo, entonces estamos entrando, insisto, a este tópico que estamos llamando como problema de investigación. Al mismo tiempo hay otros elementos que son necesarios mencionar, por ejemplo, que nuestro fenómeno de estudio que alcanzamos a identificar tiene también movimiento y tiene relación con otros fenómenos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando de deserción escolar, la deserción escolar no se da en el vacío, no se da de manera atemporal, sino que efectivamente la deserción escolar pertenece a un espacio y a un tiempo determinado y establece múltiples relaciones. Por ejemplo, la relación de la deserción escolar con el sistema de educación media superior o con cualquier otro sistema, ¿no? Podemos hablar de la deserción en el nivel superior, también es pertinente, y cómo se establece también esta relación con los padres de familia, con la gestión de los directores o con el liderazgo de los directores o con políticas gubernamentales de determinado estado, ¿no? Sí, estarías hablando de que tenemos un tema desde que se puede resolver o se pudiera resolver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es claro. En caso decías, si hablamos liderazgo o gestión, el mismo problema tiene diferentes actores, diferentes circunstancias, incluso diferentes periodos, pero que tienen una solución a partir de las diferentes formas en que cada uno de nosotros, incluso cada uno de los estudiantes, lo puede ver, lo puede manejar. Manejamos dos términos, deserción y, digamos, liderazgo. Con estos términos que ya hemos visto desde objeto de estudio, tema de investigación, referente empírico, ¿cómo plantearíamos el problema de investigación? Podríamos plantear la deserción escolar. No hablaríamos propiamente del sistema de educación media superior, es necesaria la precisión que comentaba hace un momento. Entonces hablaríamos de la deserción escolar por ejemplo, en el bachillerato,
¿no? Y después de eso tendríamos otro nivel de especificidad, de tal manera que podríamos hablar del liderazgo de un director de una escuela o en este caso de un bachilleres, y de esa manera estamos engarzando precisamente distintos fenómenos o elementos del objeto de estudio. Insisto, ahí estaría el objeto de estudio. Dependiendo del enfoque también hablaríamos de que ahí aparecen puntos como la variable dependiente y la variable independiente, que no son otra cosa que esos otros elementos que están interviniendo en el campo de nuestro problema, ¿no? Si yo tuviera una escuela que tiene un director que ejerce un liderazgo transaccional y otra escuela que ejerce el liderazgo transformacional, ¿lo podría esto relacionar como un problema de investigación en función de la deserción? Es decir, yo considero que el director que ejerce un liderazgo transformacional tendrá menos deserción que aquel que ejerce un liderazgo transaccional. ¿Cómo convertiría esto en problema o, ya yendo un paso más allá, en pregunta de investigación? Pues se puede manejar como cuál es la influencia que tiene un tipo de liderazgo particular sobre la deserción, o incluso lo podríamos relacionar el liderazgo del director en relación a los profesores o la relación que tiene el director hacia los alumnos, todo en el sentido de la deserción, para poder ir delimitando el tema y llegar a una especificidad que sea fácil de resolver y que le plantee a lo que lo estamos observando ahorita o a los mismos estudiantes algo muy concreto que se pueda resolver y que lo pueda delimitar en tiempo, forma e incluso definir quiénes serían los actores que intervendrían. A mí me parece que aquí han aparecido otra vez dos elementos. Por un lado, los tipos de liderazgo, que ya implica tener como un dominio conceptual, y por la otra, a lo que tiene que ver con la pregunta de investigación. De hecho, el problema de investigación prácticamente se materializa o adquiere concreción con la pregunta de investigación. Pero antes de llegar a la pregunta de investigación, creo que también conviene otra recomendación todavía. Por ejemplo, es necesario que hagamos una descripción de nuestro objeto de estudio o hagamos una descripción de la circunstancia en la que se encuentra ese objeto de estudio, de tal manera que haya como una consecuencia lógica para comprender que el problema que estamos describiendo efectivamente es un problema. Permítanme poner como un ejemplo. En este caso de la deserción escolar, la descripción yo puedo decir que la deserción es un fenómeno educativo que se caracteriza por el hecho de que un gran número de estudiantes abandonan el sistema de educación escolar, ¿no? E incluso puedo establecer una precisión o un pequeño debate entre deserción escolar y abandono escolar. Pero ahí está como esta parte de la descripción del objeto de estudio. Y es importante este otro elemento que llamamos la descripción de la circunstancia, porque puedo decir que en el caso del estado de Querétaro atiende, por ejemplo, un poco más de 600,000 estudiantes, ¿no? Y de esos 600,000 estudiantes se atienden por dos sectores, un sector público y un sector privado, y que el 60% del sector privado atiende al grueso de los jóvenes. Pero de este punto, cuando hablamos de manera específica del bachillerato, en el bachillerato lo que tenemos es que hay una deserción escolar del 70%. ¿Sí? Entonces, si nosotros describimos nuestro objeto de estudio y describimos nuestra circunstancia, a partir de eso podemos inferir nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, si tomamos el caso de la deserción escolar del bachillerato en el sistema de educación media superior en Querétaro y mencionamos la gestión o el liderazgo de un personaje, pongamos el director que se llame Juan Pérez, nuestra pregunta de investigación podría ser: ¿la gestión del director Juan Pérez es un factor que ha contribuido o ha determinado al aumento de la deserción escolar? Pongamos el caso de que en un periodo de tiempo donde él estaba al frente de la institución, la
la tasa de deserción en ese bachillerato pasó del 70% al 90%. Hicimos una descripción, efectivamente, de la circunstancia y de nuestro objeto de estudio, y eso nos lleva a establecer una pregunta de investigación. Obviamente esta pregunta de investigación puede transformarse si no lo planteamos desde la óptica de la gestión, sino desde el liderazgo. Permíteme recapitular un poco lo que acabas de mencionar para concluir. Hay deserción. Ese es un fenómeno y ese va a ser de alguna manera nuestro objeto de estudio. Deserción aquí, acá o allá. Hay deserción. Segundo, la deserción es multifactorial. Hay muchos factores, desde relaciones familiares, contexto socioeconómico, etcétera. Pero hay una que yo quiero estudiar, el liderazgo. Y entonces puedo convertir esto en mi pregunta de investigación, en mi problema de investigación. ¿El liderazgo influye en la deserción? O más específico, si el liderazgo es transformacional, ¿la deserción será menor en las instituciones o en la preparatoria X o en el bachillerato A? ¿Será menor? Y entonces ya vamos concretando nuestra pregunta de investigación, que surgió de un problema de investigación, que surgió a su vez de todo lo que hemos estado hablando. Línea de investigación, tema de interés, tema de investigación, objeto de estudio, referente empírico, problema de investigación. Por su atención, muchas gracias.